es streaming realmente? Básicamente es la distribución de contenido a través de una red, ¿sí? De manera que el usuario pueda utilizar esta información sin haber terminado de descargarla completamente. ¿Cómo funciona? Básicamente a través de un buffer que se va descargando en la computadora del cliente. ¿Sí? Este buffer va almacenando la información recibida para poder tener acceso y poder usarla. Una vez que terminamos de usarla, el buffer se elimina. ¿Por qué usamos streaming? ¿Sí? Básicamente, la principal ventaja es la velocidad. Nos permite manejar también una gran cantidad de datos, ya que no necesitamos descargarlos todos y podemos irlos usando. Tenemos una menor necesidad de ancho de banda. ¿A quién no le pasó que quizás estaba descargando contenido, se le cortó la conexión y perdió todo lo que había bajado y tuvo que empezar a hacer de nuevo? Esto con el streaming claramente no pasa. Y obviamente todo esto trae como ventaja lo que es la usabilidad. Ahora bien, ¿qué es streaming data? Básicamente, cuando tenemos muchas aplicaciones, hay datos que son continuamente generados por distintas fuentes, ¿sí? Por estas aplicaciones. Todos estos datos son de tamaño pequeño, ¿sí? Pero son muchos, ¿sí? Porque básicamente vienen de distintas fuentes. Por el gran volumen de información, deben ser procesados por técnicas de streaming. Es decir, por ejemplo, yo quiero monitorear quizás una flota de vehículos, ¿sí? ¿Qué información tenemos para poder mapearlo? ¿Sí? Quizás latitud, longitud, altitud en el mejor de los casos. Si yo tengo un solo vehículo generando esta información, no sería un gran problema, ¿sí? Lo puedo manejar tranquilamente. Ahora, si en vez de un vehículo, quizás tengo 1000, 10.000, seamos ambiciosos, quizás 100.000, estoy recibiendo 3 datos cada quizás 30 segundos de 100.000 fuentes, ¿sí? Esto con un procesamiento tradicional en general no se puede o es muy costoso. Entonces, para eso usamos estas técnicas de streaming data. Ahora veamos los distintos tipos de procesamiento, ¿sí? En el tradicional tenemos las distintas fuentes, como hablamos, que generan datos. Y estos datos se colectan a través de otra capa, ¿sí? A esta capa se le conectan todas las aplicaciones clientes para poder usar todos estos datos. Es decir, todo lo que es procesamiento y análisis está del lado de las aplicaciones clientes. Las aplicaciones podrían llegar a ser quizás, como dijimos, monitoreo, reportes, una aplicación de celular, cualquiera sea la aplicación. En lo que es el procesamiento tipo streaming, tenemos exactamente las mismas aplicaciones generando datos. Las mismas van a una capa, ¿sí? Que se encarga de colectarlas. Y se agrega una nueva capa, que es la capa de streaming. Esta capa se encarga de procesar y de mandar los datos a las distintas aplicaciones clientes. Entonces, comparándolas, bueno, es obvio que la principal diferencia está en que se agrega una nueva capa, ¿sí? Básicamente esta capa tiene de bueno de que puede analizar y procesar todos estos datos con el agregado quizás de enriquecimiento, como puede ser machine learning, inteligencia artificial o cualquier cosa, cualquier otra cosa que pueda enriquecerlos. Sin mencionar de que también en esta capa podemos poner todo el esfuerzo y no tendríamos que distribuirlo en las distintas aplicaciones. Podemos quizás pensar en un ejemplo, ahora que estamos en época de parciales, finales, para los que estén estudiando. No es lo mismo quizás estar procesando lotes de datos, como puede llegar a ser toda la semana, estudiar todas las materias, ¿sí? Que básicamente estamos juntando una semana de información, que estarlas procesando diariamente, ¿sí? A medida que se van generando. Básicamente esta es la diferencia entre el procesamiento tradicional versus el procesamiento tipo de streaming. Aplicaciones que están usándolo. Hoy en día, básicamente, tenemos un montón de aplicaciones que están usándolo, ¿sí? Ahora me quería un poco concentrar en las aplicaciones que nos permiten, nos proveen herramientas para usarlos y conectarnos a ellos por método de streaming. Acá traje 3, ¿sí? Twitter, Facebook, Amazon. Como ven, son 3 empresas tecnológicas bastante grandes, porque si bien, como vimos, la verdad es que la teoría parece sencilla y demás, no es tan simple como suele parecer.
Acá podemos ver el ejemplo de Twitter, ¿sí? Twitter tiene una página entera para explicarnos cómo conectarnos a ellos a través de streaming. Básicamente, abrimos una conexión. Nosotros somos la aplicación cliente, lo que es Client App, y Twitter es GNIP, ¿sí? Básicamente, GNIP es una empresa que se dedica a proveer este tipo de soluciones. Nosotros le hacemos una petición de conexión a Twitter, y una vez que Twitter nos acepta esa conexión, ya estamos acoplados. Cada vez que se va generando nueva información en Twitter, ¿sí? Es decir, están tuiteando y demás, Twitter inmediatamente nos la notifica a nosotros. Es decir, nosotros no tenemos que ir a Twitter y preguntarle, ¿hay nuevos tweets? No hay nuevos tweets. Simplemente ellos nos notifican a nosotros cuando hay nuevos. Una vez que la conexión la cerramos nosotros, se corta o la corta Twitter, simplemente ya se acabó y debemos empezar obviamente nuevamente. Como ven, esto nos permite tener esta información en tiempo casi real. Es decir, si yo la hubiera aplicado y me hubiera conectado a ellos a través de esta herramienta, yo podría estar quizás mostrando en pantalla el momento que ustedes cliquean tuitear, acá el tweet que ustedes tuitearon quizás sobre esta charla, que espero que estén haciéndolo. Como ven, también esto trae que nosotros las conexiones en general las pensamos que una conexión no debería durar más de 30 segundos en general. Eso es un tiempo aceptable de conexión. Pero acá estamos hablando de que la conexión no se cierra hasta que nosotros decidimos cerrarla, ¿sí? O sea, hasta que nosotros decidimos cortarla. Entonces podemos estar hablando de una conexión de 1 hora, podríamos estar hablando, o quizás de un día, de una semana, de lo que nosotros queramos, ¿sí? Obviamente de lo que nosotros queramos y de lo que las herramientas nos permitan. Esta es una forma completamente distinta de pensar una aplicación, ¿sí? O sea, si nos basamos en eso. Un poco acá les traje 2 protocolos de aplicación para conectarnos con streaming. Uno es HTTP Live Streaming, que es HLS, que es el que les mostré antes de Twitter. Y el otro es RTMP, Real Time Messaging Protocol. Básicamente HLS lo que tiene como ventaja es que utiliza HTTP, lo cual nos permite que sea compatible con básicamente cualquier aplicación. Fue desarrollado por Apple en 2009, como ven es algo bastante reciente. Esto es bastante bueno que haya sido desarrollado por Apple por una cuestión de que bueno, nos dan ellos soporte y de hecho hasta van a sacar una nueva versión a fin de año. Están constantemente sacando versiones. Y también obviamente es algo malo porque hay mucha gente que está en contra de lo que produce Apple, entonces tiene mucho rechazo por otros lados, ¿sí? Lo que es RTMP utiliza el protocolo TCP, fue desarrollado por Adobe para distribuir contenido de Flash. En las nuevas versiones ya no necesitan Flash, de hecho bueno, va a dejar de tener soporte de Flash en el 2020, así que no utilice Flash es bastante bueno. Y después obviamente cada uno de estos protocolos se desprenden muchísimos otros que se adaptan, que son nuevas versiones, y también se podría hacer un híbrido entre ambas. ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de usar streaming? Básicamente, bueno, como ventaja vimos la rapidez, ¿sí? Tenemos la información en tiempo casi real. Necesitamos bajar la latencia, ya de que no traemos información bastante grande, sino simplemente traemos poca información con grandes volúmenes. Y obviamente esto trae de que sea súper escalable. Como desventaja, necesitamos una arquitectura bastante compleja, el ancho de banda que necesitamos, y obviamente todo esto trae un costo que tenemos que asumir, porque bueno, la nueva capa no es gratis. ¿Qué posibilidades encontré yo en Andreani? La primera, que es la más clara, es las notificaciones a clientes que podrían ser a través de que le podríamos notificar todo lo que va sucediendo con el envío. Todo lo que es la mensajería entre aplicaciones. Podríamos, ¿por qué no?, hacer un trazado de transportistas para poder ver dónde está el envío en tiempo real, poder ver siniestros y demás. Y bueno, les dejo obviamente también para que ustedes se hagan esta misma pregunta, ¿no? ¿En qué podemos aplicarlo? ¿Sí? ¿Qué posibilidades vemos? Un poco cuál es el futuro del streaming. Como ya vimos, es el Machine Learning, inteligencia artificial, es el uso que está en el presente y
y lo que se va a seguir investigando. Todo lo que es Internet of Things, ¿sí? Para conectar distintos dispositivos entre sí. Y cada vez se está usando en software. Cada vez más se va aplicando, como un ejemplo como el que vimos de Twitter. Bueno, gracias.